¿qué tal? Mi nombre es Omar Murguía y en este video les voy a hablar sobre lo que fue la conferencia de Bretton Woods, a qué acuerdos se llegaron en ella, qué países fueron participantes y algunos otros datos. Bueno, comencemos primero por lo que fue la conferencia de Bretton Woods. Esto fue un hecho que ocurrió en los años 40, específicamente en el año 44, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en el año 1945, y esta conferencia tenía como objetivo final establecer nuevas bases para el orden económico, gracias a que como consecuencias la Segunda Guerra Mundial dejó una fatal economía a nivel mundial. Entonces la conferencia de Bretton Woods buscaba una solución, diseñar un nuevo sistema, diseñar un nuevo plan para el mundo entero, para el beneficio de aquellos países que estaban presentes dentro de esta conferencia. La conferencia de Bretton Woods dio como resultados el FMI, que por sus siglas tiene como significado el Fondo Monetario Internacional, y de igual manera dio el BM, que significa el Banco Mundial. Y por último se llegó al acuerdo patrón oro-dólar, que los veremos más adelante cada uno de ellos a detalle. Bueno, aquí algunos datos. Como ya les decía, se realizó en 1944, del 1 al 22 de julio. Se realizó en Mount Washington, en un hotel localizado en Bretton Woods, que a su vez se encuentra en el estado de New Hampshire, que se encuentra al noreste de Estados Unidos. La conferencia se realizó en el país estadounidense. El estado de New Hampshire, donde fue realizada, se encuentra al límite con Canadá. Otro punto es que esta conferencia fue realizada por la Organización de las Naciones Unidas y contó con la presencia de 44 países de alrededor de todo el mundo, haciéndose presentes en todos los continentes. Y como ya les decía, se llega al acuerdo del nacimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y se establece el precio dólar-oro. Y como último punto de esta diapositiva, el protagonismo se lo lleva Estados Unidos y el Reino Unido, que lo veremos ahorita por esto. Había dos propuestas dentro de la conferencia, una del país del Reino Unido y otra de Estados Unidos. Aquí en la imagen podemos ver del lado izquierdo se encuentra Harry Dexter, que es el representante de Estados Unidos, y del lado derecho se encuentra John Keynes. En el caso de Harry Dexter, en ese tiempo él fue el funcionario del Tesoro de Estados Unidos, es por eso que es el representante de Estados Unidos, y del Reino Unido, John Keynes era el asesor del ministro de Finanzas del Reino Unido, también por eso que él fue el representante del Reino Unido. Harry Dexter, Estados Unidos, proponía la creación de dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las que al final fueron pactadas, y el Reino Unido proponía un órgano llamado Unión Internacional de Compensaciones. La principal diferencia entre estas dos propuestas era que la propuesta del Reino Unido permitiría ser parte de aquellos países que no están dentro de las Naciones Unidas. Aquellos países que no están dentro de las Naciones Unidas podrían entrar en este órgano llamado Unión Internacional de Compensaciones, que a diferencia de Estados Unidos sería lo contrario, solamente sería permitido entrar a aquellos países que son pertenecientes a las Naciones Unidas. Bueno, en esta conferencia hubo tres personajes muy importantes. Fueron estas dos personas y por último el tercero, Eduardo Suárez,
que era un mexicano que fue el ministro de Finanzas de México. Entonces estos tres personajes fueron muy importantes en la conferencia de Bretton Woods. Bueno, claramente había intereses de por medio de cada uno de los países protagonistas. Uno de los intereses de Estados Unidos era la libre movilidad de capitales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el comercio sea fácil, sea sencillo, no tenga complicaciones, restricciones, etc. Y la creación de un organismo, pero este organismo sería con poca capacidad de financiamiento, que el interés del otro lado, del Reino Unido, era totalmente lo contrario. Buscaban crear un organismo, pero con gran capacidad de financiamiento. Y otro de sus intereses era la reconstrucción de su economía. Este país estaba viendo por ellos mismos, ya que tenía muy poca reserva el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y tenía algunos atrasos en sus pagos externos. Bueno, entonces el que se pactó fue el Plan White. Aquí tenemos 4 puntos. Los primeros del lado izquierdo son los borradores, que el borrador número 1 lo hace público el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 1942. Y el borrador número 2 tiene algunas diferencias al borrador número 1. Se le agregan ciertos comentarios y sugerencias de funcionarios de aproximadamente 30 países. Entonces el borrador número 2 es claramente una mejora del borrador número 1. Del lado derecho tenemos las consecuencias de la posguerra que el Plan White pretendía solucionar y evitar que volvieran a suceder. La primera es evitar el colapso. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron fatales, entonces el Plan White pretendía evitar que volvieran a suceder y facilitar el comercio internacional. Bueno, aquí tenemos los países participantes, los 44 países en total que fueron participantes. Como podemos ver, del lado derecho del círculo se encuentra en amarillo, el 50% exactamente son países de América, del continente americano. Entonces, de los 22 que hay, 19, 20 aproximadamente son países latinos. Entonces, claramente sin la presencia de América Latina, la conferencia de Bretton Woods no hubiera sido posible. El 25% le pertenece a Europa, con la presencia de 11 países. El 13% le pertenece al continente asiático, con 6 países presentes. El 9% a África, con 4 países. Y por último, Oceanía tenía presentes a 2 países. Por mencionar algunos países, Oceanía, sus 2 países presentes eran Australia y Nueva Zelanda. Los países africanos eran Egipto, Etiopía, Liberia y Sudáfrica. Los 6 países asiáticos fueron China, India, Irán, Irak, Filipinas y Rusia. Y algunos países de América participantes, no todos, fueron Canadá, Chile, Colombia, Brasil, México, claramente Estados Unidos. Y por último el continente europeo. Algunos de los países participantes fueron Bélgica, Francia, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido también claramente. Y los objetivos. Uno de los objetivos era establecer un nuevo orden económico gracias a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo plan para mejorar todo lo que había dejado. El segundo punto, estabilidad de las transacciones comerciales. Y por último, el tipo de cambio sólido y estable, que en este caso es el patrón oro-dólar, y las vamos a ver más adelante. Como les decía, estos 3 fueron los acuerdos pactados. Nacen 2 instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y se establece el patrón oro-dólar. Vamos a comenzar por el Fondo Monetario Internacional.
Uno de sus objetivos principales eran asegurar la estabilidad de los tipos de cambios, facilitar el comercio internacional, que no tuviera complicaciones, préstamos temporales a países miembros y el alto nivel de empleo. Lo de préstamos temporales a países miembros es países miembros a las Naciones Unidas, países asociados. Facilitar el comercio se refería a crear buenas condiciones, condiciones positivas para que el comercio internacional no tuviera complicaciones y sea fácil. Otro de sus objetivos era promover un buen crecimiento económico y evitar crisis, volver a pasar como alguna de las crisis como las que estaba viviendo el mundo no podía ser permitido por el Fondo Monetario Internacional. En ese tiempo tenía como objetivo asistir a aquellos países que mostraran desequilibrios en sus balanzas de pagos y de igual manera garantizar el cumplimiento de los acuerdos que fueron pactados. Pero hoy en día el Fondo Monetario Internacional tiene el papel de ser garante o aval, o de igual manera prestamista cuando sea necesario, cuando los países lo requieran. Bueno, ¿cómo se constituyó el Fondo Monetario Internacional? Los países podrían hacer aportes ya sea con oro, lo podrían hacer con su moneda nacional, por ejemplo, peso mexicano, dólar canadiense, euro, etcétera. Y dependiendo de la cantidad que cada país aportara, se le asignaría una cuota equivalente al aporte. Esta cuota determinaría el grado de financiamiento al que podrían acceder en caso de que requirieran algún préstamo temporal o algunas cosas así, y de igual manera el valor del voto. Los valores del voto lo vamos a ver cada uno más adelante, qué porcentaje tenían los continentes, países, etcétera. Y por último dato del Fondo Monetario Internacional, este no podría tener menos de 5,000 millones de dólares. Esto fue pactado. Y ahora vamos con el Banco Mundial. Bueno, uno de los objetivos era aportar capitales a países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Uno de los objetivos principales del banco era ayudar a reconstruir aquellos países que se vieron severamente afectados por la Segunda Guerra Mundial, especialmente a países de Europa que se vieron muy afectados. Otro era reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés. Otro era apoyos económicos a naciones en desarrollo para aquellos países que estuvieran creciendo, que estuvieran mejorando su calidad de vida de sus habitantes, su economía. Se les darían apoyos. Y por último, promover la prosperidad. Como les decía, uno de los objetivos anteriores del Banco Mundial era ayudar a la reconstrucción de países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en día el Banco Mundial ayuda a aquellos países pobres a crecer. Les ayuda con préstamos, de bajo interés. Es una de las principales acciones que hace hoy en día el Banco Mundial. El patrón oro-dólar. Bueno, aquí tenemos 4 puntos. El primero es que una onza de oro siempre iba a ser equivalente a 35 dólares. Esto se pactó en la conferencia. Como punto número 2, el dólar se convierte en la divisa de referencia. Y se preguntarán por qué el dólar. Se eligió el dólar porque era la moneda más estable después de la Segunda Guerra Mundial. Era la economía más estable comparada con alguna otra economía del mundo. Es por esto que el dólar se ligó al oro y no a otra moneda. Punto número 3, sin restricciones ni limitaciones. Esto quiere decir que los países podrían hacer compra de oro siempre y cuando se respete lo que se pactó en la conferencia. Y por último, el punto número 4, los países se tuvieron que adaptar al nuevo sistema. Esto es claramente porque después de la conferencia de Bretton Woods
se llegaron a acuerdos, el mundo económicamente hablando cambió y es por esto que los países tuvieron que adaptarse. Bueno, aquí tenemos una gráfica de que nos habla en toneladas del oro que había en estos años de 1905 al 1955 en el mundo. Como podemos ver, en el año 1905 en todo el mundo solamente había 5.000 toneladas de oro. De esas 5.000, aproximadamente 1.500, 2.000 toneladas solamente le pertenecían a Estados Unidos y el resto eran pertenecientes al resto del mundo, a aquellos países del resto del mundo. Y podemos ver cómo en 50 años, de 1905 a 1955, pasó de haber 5.000 toneladas a 32.000 toneladas, 32.500 aproximadamente. Y podemos aquí ver cómo Estados Unidos, la parte negra que es perteneciente a Estados Unidos, casi tenía más de la mitad del oro. De los 32.500 que habían en el año 55, a Estados Unidos le pertenecían casi 20.000 toneladas de oro. En la parte gris oscura es lo que le pertenecía al Reino Unido y la parte gris que está más clara es el resto del mundo. Entonces es por eso que Estados Unidos fue elegido como el dólar, gracias a la gran economía que tenía en ese momento. Bueno, como les decía, el reparto de votos se hacía equivalente a la aportación que cada país aportaba. Estados Unidos tenía tan solo el 34.23%, más de un cuarto. El Reino Unido tenía el 14.17%. Estos dos países sumaban más casi el 50% del total de los votos. América Latina tenía el 8.38% de votos y eran aliados de Estados Unidos. Éramos aliados de Estados Unidos. África tenía el 2.34% y Europa Central tenía el Central y del Este tenían el 3.90% del total de votos. Y por último, Asia, que también era un aliado de Estados Unidos, contaba con el 11.66% de los votos del total. Bueno, aquí está plasmado en una gráfica. Podemos ver cómo del lado izquierdo le pertenece al resto de los países, que es la mitad prácticamente. Del lado derecho en amarillo podemos ver el 34.23 le pertenece a Estados Unidos, como ya les dije. En la parte celeste el Reino Unido tenía el 14.17%. Y aquí en naranja resalté lo que le pertenecía a México, que le pertenecía solo el 0.96% del total. Bueno, y llegamos a la quiebra del sistema de Bretton Woods. Esto sucedió en el año 71. Estados Unidos anuncia que se desliga el oro se desliga del dólar. Esto porque Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam, entonces hizo un gasto enorme. Esta es una de las principales consecuencias. Otra es el alza de precios en el petróleo que también afectó. Y otra es el déficit comercial. Entonces estas tres fueron las principales puntos por el cual se dio por finalizado el sistema de Bretton Woods. Esto es porque Estados Unidos imprimió miles de millones de dólares, que esto es más de lo que tenían en oro. Entonces la reserva de oro se contrajo, los países entraron en nerviosismo, los países pertenecientes, entonces amenazaron con convertir sus reservas de dólares en oro
Entonces Estados Unidos claramente vio que esto no era para nada bueno. Entonces en ese tiempo el presidente Richard Nixon decide dar por finalizado el sistema de Bretton Woods exactamente en el 15 de agosto de 1971, en 27 años después de la conferencia de Bretton Woods, de lo pactado. Entonces esto fue todo, espero haya sido de su agrado y muchas gracias.